¿Qué tal están? Bienvenidos a Canal 9 Soria, bienvenidos al Remate. Gracias por acompañarnos un lunes más en este repaso deportivo que realizamos en este canal y que, como saben muy bien, pues durante este fin de semana estuvimos apoyando en directo el fútbol de Segunda Federación con el Club Deportivo Numancia, con ese encuentro entre el Getafe B y nuestro Club Deportivo Numancia. Y bueno, pues fase de ascenso que vamos allanando poco a poco, 0-2, 2 goles de Johnny y que bueno, pues vamos a ver también de qué manera lo resolvemos aquí en Los Pajaritos, en el nuevo Los Pajaritos. Será este domingo. Recuerden que también volveremos a ofrecerles ese partido, tanto en TDT como también en Internet. Así que muy pendientes de ello, pero lo mejor es analizar ese partido, también esta jornada, y para ello pues en la tertulia de hoy me acompañan nuestros colaboradores, Jorge Crespo. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Y bueno, después del viaje, mejor, ¿no? Sí, la verdad es que después de ver un partido como el que vimos, ¿no? Con la mañana que hizo y además un viaje que era el más cercano, que estás pues, a 2 horitas encima sin tráfico y tal, pues con muy buen sabor de boca, ¿no? Porque además es que el Numancia hizo un partido muy serio. Y también presentamos a César Postigo. César, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas sensaciones. Muy bien, sí, el resultado es muy bueno. Ya lo decíamos la semana pasada, hasta con el empate nos valía, entre comillas. Vienes ganando 0-2, ¿qué más quieres? El resultado es muy bueno. El único que ha ganado fuera de casa, de todos los encuentros que ha habido en esta fase de ascenso a Primera Federación. Y además, bueno, unas sensaciones dentro del partido, quizás mejores en la segunda parte, pero bueno, sosteniendo en la primera parte a un equipo, a un filial de un Getafe, que la verdad pues se veía con buenos jugadores, buenos mimbres también, ¿no? Sí, yo creo que en la primera parte los dos equipos tenían en la cabeza que el partido duraba 180 minutos y tenían puesto el cartel de precaución, ¿no? Ante todo lo que no querían era cometer errores atrás, intentar buscar balones a la espalda, excesivamente preocupados en zona defensiva, balones demasiado directos, los dos bien físicamente, y sí es verdad que en la segunda parte, en cuanto bajó una gotina física el Getafe B, el Numancia la contra lo supo aprovechar y de ahí vienen los dos goles, ¿no? Una contra muy bien llevada por la banda derecha, Sanchidrián, aguanta bien el empuje del defensa y luego sale como un ferrocarril Góngora para, después de que Johnny le ganara la posición al central, quedarse solo, un control orientado muy bueno y cruzarse al portero. Y el segundo gol, pues igual, un jugador de Góngora, que para mí fue el jugador en ataque más destacado del Numancia, pese a los 2 goles de Johnny, y un 0-2 que te da una tranquilidad increíble a la hora de afrontar un partido que si hubieras venido con el resultado más igualado, con la manera que tiene de jugar el Getafe B, pues a lo mejor te lo podía poner algo más complicado, ¿no? Pero o por lo menos más nervioso, porque ellos la tocaban mucho, o sea, sabían lo que hacían, tenían criterio y al final, si tú vas más apurado, te empiezas a poner más nervioso. Con el resultado la pueden tocar, pero el tiempo ahora mismo corre muy a favor tuyo. O sea, todo el minuto que pases es un minuto que te llevas y al final eso luego a ellos les va a costar. O sea, la idea que creo que van a tener es de jugarla, pero al final con el tiempo en contra les va a costar más. Cuando uno veía la alineación al principio, imagino que el primer pensamiento, bueno, a poner el autobús el Getafe y a ver lo que viene con el Numancia, pero luego se vio que poco a poco fueron recuperando las posiciones que venían arrastrando los últimos encuentros, el 4-3-3 prácticamente, con alguna salvedad de que también pues Yassin le liberaban bastante para subir, prácticamente el extremo, y quizás también junto con Jeremy uno de los que llevaban más peligro por las bandas. Sí, yo creo que de hecho, mirando más la alineación del Club Deportivo Numancia, el cambio de Bonilla por Jeremy es para eso, ¿no? Para tapar al jugador, a Yassin, que era el jugador referencia del Getafe B, un jugador que ya ha debutado con Bordalas en el primer equipo, que se le veían muy buenas maneras, que además tenía un lateral, Eric, que le desdoblaba muy bien. Entonces ahí el míster yo creo que tuvo buena idea, sobre todo a la hora de la velocidad que tiene Jeremy y lo que le cuesta un poco más a Bonilla, ¿no? defender. Defender. Y luego la otra novedad que fue Góngora.
porque Góngora venía arrastrando unos problemas bastante importantes en el hombro. De hecho, creo que hoy se iba a Madrid a hacerse unas pruebas, arriesgó el míster y le salió bien. Y en cuanto me marcó el segundo gol, aparte de una circunstancia que hubo que le sacaron tarjeta, en cuanto marcó el segundo gol y ya tenía un resultado bastante bueno, lo decidió quitar, obviamente. Si queréis vamos un poquito pieza por pieza, viendo también un poquito pues los diferentes jugadores del Numancia. Portería, Kudakowski. La verdad que primera parte bastante solvente, no sé si a lo mejor la segunda un poquito fruto de los nervios, las intervenciones. La primera parte, yo diría los primeros 70 minutos, hasta que hubo un córner que fue al segundo palo, que se la comió, y ahí se puso como un flan. Y de hecho, las tres últimas intervenciones, una sí es verdad que la toca un poquito, lo suficiente para que no remate el central del Getafe B, pero las otras dos se las come. Se las come porque porque además en la primera parte el Getafe B buscó más en el balón parado el primer palo, y sin embargo en la segunda parte buscó más el segundo. Y ahí es donde andaba un poquito más perdido Kuda en esos balones, ¿no?, laterales. Imagino que también luego defensa, tanto Lucas Lasso como Diego Rollo estaban devolviendo también una solvencia que se necesitaba. Eso es, al final les van dando minutos y notan que están más cómodos. El partido fue muy serio, como dice Jorge, desde el principio empezaron al tanteo y eso al final vas cogiendo confianza cuando pasan los minutos y como comentarlo del lateral, el lateral jugó un partidazo, como ha comentado Jorge. Cuando vimos que no jugaba Bonilla fue sorpresa para todos, al final es el capitán y pues, cuanto menos es sorpresa. Pero yo creo que lo hicieron muy bien, o sea que ahí el míster tocó la tecla correcta. Sí, yo creo que acertó sobre todo lo que hemos hablado, ¿no?, a la hora de la velocidad que tenía Yajim. Y sí es verdad que, como dice César, cuando ves el 11 puedes pensar que puedes perder ese poder que tienes a balón parado, ¿no?, porque al final Bonilla tiene un guante, pero luego le dio la razón Jeremy Aitor Calle, porque para mí el lateral se hizo un partido excelso. El defensivo y ofensivo. Sí. Sí, al final le costaba un poquito más, pero fue muy inteligente y en vez de derrochar fuerza desdoblando a Sanchidrián, porque cambió de banda y se puso por la banda de Jeremy, pues estuvo más tranquilo hasta el medio del campo y para hacer los esfuerzos en defensa. De hecho, ya me callo. De hecho, a Yajín lo quitan en el 75 porque está desesperado. Y claro, es que iba a decir también que bueno, se le vio más a lo mejor el trabajo a Vera, pero no tanto ese trabajo oculto de Grande, de Asier, que la verdad también le tocó sujetar a buenos bichos y cubrir cuando tenían que subir un poquito más musta con alguno de los centrales para, en determinados casos, suplir esas contras. Incluso los cortes en mitad de campo, que también muchas veces a lo mejor no se ve tanto, no es tan visible como una jugada de ataque, como una pelea pero que es algo que te da mucha vida. Sí, yo creo que al final ya llevan tiempo establecido y al final están muy bien colocados y al final estos últimos 3 o 4 partidos les han venido muy bien para ubicarse y estar muy bien colocados. Ahora saben a lo que juegan y a lo que quieren jugar, sobre todo. Es como he dicho, o sea, al principio vamos a estar tranquilos, vamos a ir con la tranquilidad porque nos queda partido de vuelta y cuando, entre comillas, yo no sé si quisieron o vieron la oportunidad, es cuando empezaron a apretar. O sea, al final eso lo tienes que llevar practicado, pensado, hablado y eso es. Sí. 0-2 y podríamos decir 0-3, porque lo que salvó Musta, otro que hay que también hablar de él, en la línea de portería se cantó prácticamente como un gol por parte de la afición, tanto allí en el estadio de la Ciudad Deportiva como en Soria, todos los espectadores que estaban viendo Canal 9 Soria. Y estaban todas. Musta. Sí, a Musta yo creo que le ha venido muy bien que vuelva Cristian. Porque cuando más a lo mejor se le han visto las costuras es cuando ese trabajo sucio que hace Cristian Delgado, que parece que no, pero que muchas veces le coge la espalda,
Ahora entre los dos se hablan muy bien, comunican mucho con los centrales. Si visteis las coberturas que le hacían falta, sobre todo por la banda izquierda, era Musta muchas veces en vez del central el que iba a hacerle la cobertura, y ahí tenían el 2 para 1 para que ellos tuvieran que volver el balón y no hacer peligro. Y luego, pues es que es un tanque. Es que físicamente le veías chocar contra los chavales que técnicamente son buenísimos, porque si no, no están en un filial de un equipo de primera división, ¿no? Es un Getafe B, no es un Getafe Claro, C o Getafe D. claro, Es el equipo que de ahí va, se supone que va al primer equipo. De Claro, hecho, ha habido muchos jugadores que han estado, como el caso de Isma, que fue contra el Valencia convocado, pero al ir pues no pudo estar también con sus compañeros, aunque había jugado también el lateral en los últimos encuentros, ¿verdad? Sí, de hecho hay otro jugador que empezó con Bordalas entrenando solo, jugaba con el segundo equipo, pero a partir de diciembre ha estado en la primera plantilla y no lo han querido bajar para jugar este partido, que también me parecería, sino un poco a lo mejor una falta de respeto, ¿no?, con respecto al resto de sus compañeros. Que quedan. Bueno, por delante, Cristian, Alain, también los que tienen que sujetar en la parte central del campo, pero también el que tiene que proveer un poquito más a las bandas, como decíamos, para Sanchi Drian, para Johnny, para Góngora, para todo lo que venía al ataque, ¿verdad? Sí, en la primera parte a Alain se le buscó, pero sobre todo para peinar balones, ¿no? Entonces ahí es verdad que juega muy bien de espaldas a la portería o balón al pecho y abrir a banda, entonces se le vio un poquito más desdibujado, igual que a lo mejor a Sanchi, que al jugar Góngora por la banda derecha, por la banda izquierda, le pone por la banda derecha, no es su banda. Cuesta más. Le cuesta bastante más. Y luego es verdad que el juego prácticamente en los primeros 70 minutos se volca por la banda de Góngora hasta que le cambia, ¿no? Pero estuvieron también participativos, y es que al final, ¿a quién pones mal? Si es que ayer no jugaron. Ayer sí, entre comillas está el equipo de lujo. Habría alguno más que podrías poner, sí, pero es que eso no lo dejan jugar con 11. Al final es lo que tiene esto. Bueno, para eso estaban los cambios también, que además funcionaron, ¿verdad? Sí, al final los cambios estuvieron bien. Lo que digo, a Góngora con el esfuerzo hecho había que cambiarle, y con el resultado, pues eso. Y el equipo, pensamos todos que era quitando la novedad del lateral, pensamos que era el equipo que todos pensábamos que iba a jugar. Sí. O sea, que no ha habido, que era el equipazo. Muchas tarjetas amarillas por parte del Getafe y 2 por parte del Club Deportivo Numancia. Una de ellas, pues la mano, que al principio en retransmisión parecía que había sido Diego Rollo, pero bueno, era Lucas Lasso. Y luego la de Góngora, que fue lo que nos quedamos así un poquito más extrañados en un primer momento. Luego ya, analizando un poco las repeticiones, pudimos ver cómo había sido todo el proceso. El árbitro, que solo había visto en principio encararse a Góngora contra la afición del Getafe B, y entendió al principio solo que estaba increpándoles. Lo que no sabía es lo que luego le tuvo que contar Góngora de lo que había pasado. Insultos racistas, otra lacra que no nos quitamos ni siquiera en categorías de este nivel. Ahí hay más análisis que solo esa acción. ¿Por qué? Desde las 10 de la mañana ya se vio a 100 ultras del Getafe que llegaban al estadio. Encima llegaron justo, qué coincidencia, cuando entraba el autobús del Numancia. Y ya empezaron a insultar al Numancia, al equipo, y a los 50 familiares y aficionados, porque iban en familias, con críos pequeños, insultos que en vez de animar a su equipo, pues eran insultos al Numancia. Yo no entiendo a clubes como el Getafe, que para no dejar entrar a más afición numantina y por si no hay gente del Getafe, corta las entradas a mitad de semana para darle a 100 energúmenos, a 100 borregos, a 100 impresentables. Porque es que además, en cuanto venían bajando, o sea, es que era mejor ni mirarles. Además, estuvieron hablando con los guardas de seguridad, de repente fue uno, yo le daría las entradas, se fueron otra vez, y fue en la zona de los ultras donde pasó todo el lío. Entonces, claro, meten el gol. Sí es verdad que teníamos que tener un poco más de vista, sobre todo cuando jugamos fuera de casa, que si están los ultras ahí, no celebran en ese lado el gol, pero claro, es que tú al final lo puedes celebrar donde quieras, ¿no? Sí, y con gente que sabes que puede llevar problemas. Claro. O sea, tú vas celebrando el gol, ves la gentuza, los borregos, ahí, vete para allá un poquillo. Que lo puedes celebrar donde quieras, está claro. O sea, tú metes un gol, puedes celebrar donde quieras.
vamos a De intentar. hecho, lo celebran en el córner, lo que pasa que, claro, cuando ya lo terminan de celebrar, al darse la vuelta, pasan al lado de ellos, ¿no? Bueno, al lado a 5 o 6 metros, y es cuando Góngora de repente se vuelve y ya no se encara, pero hace así como diciendo, ¿qué estáis diciendo? Claro, el árbitro solo ve el gesto de Góngora mirando al público. Porque estaba mirando a la celebración, Eso es. viendo que no pasara ninguna otra cosa. Y le saca la tarjeta. Entonces, rápidamente, con el 0-2, Aitor Calle le cambia, ¿vale? Y cuando ya llega allí, llaman al árbitro y le dicen, no, es que le han dicho esto, que obviamente no sabemos lo que le han dicho, pero no la tarjeta amarilla y por si acaso también. nos lo podemos imaginar, ¿no? Y a partir de ahí, el colegiado activa el protocolo antirracismo, llama al delegado de campo. Delegado que se cruza todo el campo. Claro, eso es. Una cosa que me llama mucho la atención es que el delegado se cruza todo el campo, por mitad del campo. Según el protocolo tienes que ir al público a decirle que no puede haber ese tipo de comentarios. Normalmente lo hace por megafonía. Claro, a lo mejor al no tener megafonía va directamente a la zona de los ultras y les dice, hay unos gestos como diciendo, tranquilos, porque la próxima vez que haya un insulto de estos, van a suspender el Pero el partido. protocolo que dice que tiene que atravesar el delegado por mitad del terreno o tiene que ir alrededor y comunicarse. Hay No que dice comunicarle nada. al público que no puede haber, o sea, hay que notificar al público que no puede haber más. Sí, pero una cosa para el juego, otra no. Normalmente se hace por megafonía. Sí, sí, pero quiero decir, no teniendo megafonía. El juego está parado porque el árbitro viene a decirse al delegado. Estaba parado, sí, claro. pero claro, se podía haber reanudado y pasar el delegado Sí, por detrás. alrededor A lo de mejor por detrás darle más rapidez. y seguir jugando. Sí, a lo mejor por darle más rapidez cruzas y se lo dices y ya está. Yo no sé si estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que hay que darle la importancia que hay que darle. Y no pasa nada por parar 5 minutos el partido. Por eso. No pasa absolutamente nada. Tú vas, se lo dices. De hecho, el árbitro espera a que llegue el delegado y le hace un gesto así como, la próxima vez nos vamos al vestuario. Suspendido. Vamos al vestuario. Y luego, es verdad que el árbitro añadió 9 minutos, que para mí estuvieron bien, y ya está, y no pasa nada. Pero por lo menos que se den cuenta de que como Sí, vuelva a que al final suceder... esas cosas, efectivamente, para darle como más importancia, más... O sea, bueno, más importancia, no, la importancia que tiene. Es que esa acción tiene que eso tener es. porque esto no se puede Eso es. permitir. Claro, eso es. En la sociedad en la que estamos a día de hoy, lo que tenemos que destacar es cosas como hemos visto a lo largo también de la temporada, ya no solo aquí, sino por ejemplo en categorías inferiores, viendo por ejemplo en la época del Ramadán, permitir también pues que en ese momento pues se pueda hacer un parón para que todos aquellos jugadores, lo vimos también con el Gonmayo Camaretas, se entienda, y lo que se tiene que intentar es favorecer la integración en la sociedad, no todo lo contrario que lo que vimos. Y de hecho, un 0, porque pues esa gente no debería de estar ahí, pero un 0 también al Getafe por darles la opción de ir. Y es más, la sensación que daba allí es que a esa gente le había llamado el Getafe para que fueran. Más a mayores de los bolis por valor de 30 euros, de 100 euros y demás, ¿verdad? Yo no sé, o sea, no sé, se me va de las manos que un club como el Getafe tenga que hacer esto. El Deportivo Fabril, el Deportivo B, jugaron en Riazor. En Riazor habían 5.500 espectadores viendo el Deportivo B. O sea, que no abras el Coliseo del Getafe es tu opción, pero no limites a hacer esto. No hagas esto porque al final pasa lo que ha pasado, que tienes que darle 100 entradas a personas que a lo mejor no tienes que dárselas porque no son convenientes para el fútbol, y la gente de tu club ha cogido las entradas y luego las ha revendido. Estoy seguro que las ha regalado. las ha a regalado, amigos y- porque al final estoy seguro que mucha gente de esa que las ha revendido, no creo que mucha gente haya comprado las entradas por ese precio, yo porque creo que vamos, no. yo en mi anuncio era 80 euros. Yo creo que tampoco Me parece han que se ha entrado ahí, exagerado, pero y bueno. que al final, Sí, que ha habido gente que se ha intentado aprovechar. Sí, eso es. Ojalá se les han quedado. Ahí lo de esto, creo que lo ha comentado en Numancia. Por favor, la gente que coja entradas, que vaya este domingo. No vale ir allí y coger 8 entradas porque tengo 4 carnés y luego no va a ir nadie. Sí, las entradas que está regalando el Club Deportivo Numancia para el domingo que viene. Para el domingo que venga. Creo que Numancia lo ha comentado. Es interesante. Si vas, o sea, si las vas a recoger, que vaya alguien. Regalas a quien quiera. se Al disfruten en el vecino, al estadio. otro. O sea, a quien quieras, hazlo como quieras. Porque además hay que decir que el Getafe, el espectador del Getafe, que estaba allí, o sea, espectacular, ¿eh? Tranquilito, el habitual. Sin ningún tipo de problema. Y de hecho, sí que nos comentaron que de Getafe se les van a dar las mismas entradas que se les ha dado al Numancia. Sí, o sea, 50. Así que allá repartan. De hecho, ha sido un intercambio, o sea que
porque Numancia las entradas se las ha regalado A las piñas ya... se las ha regalado, porque al final sí es verdad que se especulaba que iban a cobrar 20 euros, pero al final dijeron, yo te doy 50 y tú me das 50. Y así lo dejamos arreglado. Bueno, partido de vuelta, el Estadio Nuevo de los Pajaritos, próximo domingo a las 6 de la tarde, que por cierto, pues también les recordamos que volverán a verlo en esta cadena, en directo, en Canal 9 Soria, también a través de nuestros medios digitales, y que claro, pues como decimos, que el estadio se llene, pero los Pajaritos sabemos la capacidad que tiene, y esa capacidad no se va a llenar con toda la gente que quiere verlo, así que también aquel que no pueda, pues ya sabe, lo puede ver y seguir a través de Canal 9 Soria. Pero un partido que imagino que, como decíamos, el resultado más favorable, de hecho es de los pocos también que ha ganado por 2 tantos, pero con esa victoria abultada de 2 tantos por encima, el único. Los demás 2-1, 1-1, 1-0... Sí. No sé si había algún 1-0, casi todo empates a 1 o sí, o a 0. Bueno, ahí para mí el sorpresón que es el Ávila, que le gana al Cacereño, que, 2-0, que sí, también. Es un equipo que de los recién ascendidos. Recién ascendido. Sí. Un equipo hay que decir las cosas. Recién ascendido. Que gana al Cacereño. Sí, que gana al Cacereño, que es un equipo que apunta a primera ref o apuntaba a primera ref, y encima el Ávila viene después de ser un equipo recién ascendido y meterse en playoff, echar al entrenador. Sí, hacer un cambio de entrenador, que entra Víctor Valdés por... Te sale bien, te sale mal, pues oye, de momento le ha salido bien. Obviamente que es un 2-0, que luego el Cacereño en su estadio, ojo. Es un 2-0. Sí, que no es el Cacereño que nos tocó la temporada pasada, y aún así, la que nos tocó, joder, ¿verdad? Sí, claro. Pero también es verdad que el Ávila es uno de los equipos menos goleados de la categoría. O sea, eso hay que verlo, Porterías a cero. Y hay que destacar que al final lo que hemos hablado antes, que el grupo nuestro no parecía de mucho nivel comparado con nosotros, y los resultados de los 4 clasificados de nuestro grupo han sido muy buenos. O sea, el Ávila, que hemos dicho, que ha ganado 2-0, el Deportivo Fabril empatado, y el Deportivo el Avilés ganó 1-0. O sea, al final estamos hablando de que nuestro grupo, entre comillas, pensábamos que no iba a haber tanto nivel como los demás, y están dando el callo muy bien. Sí, comentaba algún entendido o friki o trabajador o como lo quiera ser, que ve mucho todos los grupos de la segunda ref, que a él le había parecido el grupo más flojo el de Madrid, que antes del sorteo contra el Getafe B, que si nos tocaba el Getafe B, bien. Sí, la verdad que se está viendo también que el Talavera no llega como tenía que llegar. El Getafe B, pues bueno, nos hemos enfrentado a ellos y hemos visto, y bueno, un poquito el resto. Cacereño, pues a ratos, se enfrentaba precisamente también en la última jornada contra Getafe B. Y bueno, pero sensaciones que tenéis de cara al encuentro de vuelta. Que sea un tostón, pero 0-0. O sea, la idea es que tiene que ser un tostonazo. O sea, un partido aburridísimo. Sí, yo sé, César, que el único objetivo que tenemos es que ascienda. Pero ya que asciende, por lo menos vamos a ver algo, ¿no? Nada. Un tostón. Que pasen los minutos en el medio campo sin pasar nada, eso sería lo ideal. Jorge, ¿no estás muy por esa misma idea o sí? Yo estoy un poco con que pasen pocas cosas. Es lo mismo que yo. Poco susto, ¿no? Claro. Sí, porque al final vienes de ganar 0-2, pero el Getafe B no toca mal el balón, Sí. Y este campo es grande. Este campo es grande, tiene espacios, tiene 2 extremos que son muy rápidos. Gonzalo Calzada se quedó con muchísimas ganas de meterle mano también a la portería. Sí, no se le vio mucho, pero bueno, alguna van a tener. Que meten un gol pronto, vas acojonado. Y eso. O sea, al final hay que ir tranquilos. La primera parte intentar aguantar todo lo que podamos y entrar y luego ya, pues eso. Yo creo que además es eso, ¿no? El darles minutos, que vayan pasando los minutos y ellos poco a poco, instintivamente, se van a ir abriendo, se van a ir rompiendo, y es cuando tenemos que aprovechar nosotros con la velocidad que tenemos de medio campo para arriba, intentar marcar, porque eso sí que hay que hacerlo. O sea, si no marcas, vas a estar, aunque vayas en el 70-0-0, te marcan el 82 un gol y pasas 10 minutos... malos. Pues eso, que se te va subiendo algo aquí que... Cada minuto lo vas viviendo como el último. Si tú marcas un gol, o sea, mucho le tiene que complicar ya. Claro, por eso te digo, hablando... que al final no hay que descuidarse tampoco en no ir a portería, ¿no?
Sí, yo creo que habrá cambios también en el equipo. Yo creo que Menos Góngora, habituales. Los menos habituales van a salir también. No tocará mucho, pero a lo mejor Góngora, que está tocado, pues de momento lo guarda, y si no le hace falta, pues le deja una semana de descanso, que no le vendría mal. Quizá vuelve Bonilla, porque a lo mejor a balón parado pues, muy grande. podemos tener opciones. Volver a meter a Dieste con Johnny, con Sanchidrián. O darle, o darle algún minuto más a Dieste y dejar a Johnny. 2 o 3 cosas seguro que toca. Pero bueno, tampoco... La defensa no tocarla mucho. No, la defensa... ¿Qué es lo que mejor nos va funcionando? Y Busta delante de ella. Sí, eso ya te digo, lo único que puede ser Jeremy, Vera o Bonilla. Y luego arriba, pues es que como también tienes a Carlos, claro, que a lo mejor le puedes dar algún minuto. También. Portería, reforzar también confianza con Kuda o cambiaríais. Sí, yo lo de Kuda no lo tocaría. Claro, si tú has elegido que tu portero es Kuda, hay que darle claro, fortaleza. Tienes que ir con la... y más ahora. Que los entienda todo el mundo, que no por 3 acciones que tuviera le poder manchar todo el partido al revés. El partido que hizo fue muy bueno y muy serio. Sí, sobre todo en la primera parte estuvo muy bien. Al final lo que hemos comentado un poco ha sido... Solo que nos entra siempre el canguelo cuando llegan esos minutos, ¿verdad? Sí, esos soles y sombras, ¿no?, que tiene alguna vez. Pero lo que dice César, si tú has decidido que tu portero de los playoffs sea Kuda, es Kuda, desde el principio al fin. O sea, lo que no puedes hacer es cambiar un día uno, otro día otro. Porque luego le toque otro rival y le dé la sensación al míster que a lo mejor le viene mejor el Dorro. Pero pues... raro, con 4 partidos por delante, raro, ¿verdad? Claro, eso es. Tienes que decir, desde mi punto de vista, un portero es un portero. En el Numancia, cuando ha ascendido, históricamente te servía la alineación de memoria. Sí. El año de Lotina, el año de... O sea, te servía la alineación de memoria. Juegan juega este, y al final eso es también hacer un equipo. Con este resultado, y como decíamos, y viendo un poquito lo que nos espera a la vuelta, estamos echando números de cómo van los otros resultados. ¿Os habéis fijado mucho más allá del resultado? ¿Habéis querido mirar algo? Nada, porque es que está todo igualadísimo. Claro, no es que digas un 5-0, hostia, claro. Es que no hay ningún rival decidido. Todos son empates a 0, empates a 1. Sí. O sea, no hay nada decantado. Hay que intentar que esté no muy lejos de Soria y a partir de ahí da un poco igual también. O sea, que Estepona mal, ¿verdad? Sí, un poco mal, Estepona un poco mal, ¿no? Pero el Logroñés peor. El Logroñés peor. O sea, Estepona y Logroñés que juegan, no sé cuál es mejor de los dos, ¿eh? O sea, porque el Logroñés es el Logroñés. Sí. Al final estamos hablando de un señor equipo. Es el que más cerca nos pilla, si no me equivoco. Bueno, Utebo. Yo prefiero Utebo. No sé si pillará más lejos, pero me gusta más Zaragoza que Logroño. Utebo que se adelantó contra... Sí, ganó. Iba ganando 1-0. Sí, bueno, ganó 1-0. Exacto. Sí, pero bueno, al final Utebo... Contra el Talavera, perdón. Sí. Eso es, le tocó un equipo madrileño. Y allí, en Zaragoza, son complicados. El año pasado empatamos a 2, íbamos ganando 0-2, empatamos a 2. O sea que, pero luego fuera de casa, pues les cuesta un poquito más. Y lo de Logroño, bueno, Logroñés no ha hecho una temporada espectacularmente buena. Pero es el Logroño. Pero es Logroño, sí. Y haya habido una rivalidad histórica y bueno. Y es un equipo hecho para ascender, porque de hecho viene de descender. Yo prefiero otro. Sí, luego hay equipos como el Sabadell también que empató con el Eibar B. El filial del Eibar pues tampoco nos vendría mal, porque al final es un equipo que también dejará jugar. El Sabadell es un pedazo de ciudad, yo qué sé. Si es que... Bueno, pues les convidamos, como decíamos, que estemos en el sorteo y ya está. Exacto, a que entremos. El lunes que viene, si entramos en el sorteo, ya vemos cuál es el mejor. Entraremos, estamos convencidos. Lo que les invitamos es a que conecten con Canal 9 Soria unos minutos antes de las 6 de la tarde, que ya les iremos también anunciando a lo largo de esta semana. Y bueno, repasado rápido también para conocer cómo van terminando otras ligas, porque la verdad, fin de semana en la que ha ido terminando casi todo. Sí que tenemos Copa Diputación para esta próxima semana, en el que bueno, pues se miden ya pues todos aquellos que han llegado a las fases finales. Y en cuanto a la tercera, pues bueno, Almazán, que en principio lo tenemos ahí salvado. Sí, totalmente. Más que salvado. Sí. El Almazán no tiene problema. En una situación cómoda y a menos que haya cosas raras extradeportivas, situación salvada. Eso sí, un año en el que sopesar y volver a rehacerse, ¿verdad? Es lo que hablábamos este año y sobre todo el año pasado. Viene de 3 o 4 años, están peleando por los puestos de arriba y al final eso es muy difícil mantener el equipo tantos años arriba.
Han jugado playoff aquí en Almazán, no han organizado el playoff porque tienen confianza en ascender. O sea, al final llevan unas temporadas muy buenas. Han jugado con el Atlético de Madrid. Han jugado con el Atlético de Madrid, un equipazo. O sea, que al final llevan unas temporadas muy buenas y es muy difícil mantener ese nivel. Es decir, todos hemos dicho que tienen un equipazo este año, pero al final por los empates al final, pérdidas al final... Ese es el problema. Yo creo que ha empatado demasiado. Ha empatado demasiado. Mucho. Nos tienen mal acostumbrados y al final, en 36 partidos, 14 empates, es una barbaridad. Muchos de ellos en últimos instantes, Sí, claro, al que final. es lo más doloroso. Eso es. También. Pero bueno, sobre todo eso, como siempre, apoyando también al Almazán y esperamos que el año que viene pues, nos dé sorpresas muy gratas. Esto en cuanto a tercera, en cuanto a la regional, esperando ya pues ese partido del Numancia B, que les medirá contra el Salamanca B. Y tenemos por otro lado pues clasificado, ya lo teníamos, al Turegano, que se enfrentará al Betis. Entonces veremos a ver también en esos encuentros de playoff de ascenso, ahí lo vemos, también al Salamanca con esos datos, esas estadísticas. Y bueno, San José, que al final pues ha quedado por encima de Calasanz, aunque ya no se jugaban nada, y el Uxama, el Langa ya ha descendido, y el Uxama es el que tenemos ahí en ese hay. 34 puntos, sí, 28, vale, todo cerrado, pero los arrastres pueden hacer cosas muy peligrosas. Sí, sí. De hecho, yo creo que el Uxama depende de que ascienda el Numancia B para que no baje. O sea, van a ser, mira que son rojillos, pues van a ser más rojillos aún. A ver, Las cuentas yo son creo Guijuelo que- baja. Eso es, Sí. Guijuelo Al baja bajar tercera. Guijuelo, bajarían en vez de 4 en la regional, bajarían 5. Claro, Perdón, en tercera. en tercera. De Hay un esos arrastre. 5, 3 son del grupo de Oriente, por llamarlo así de un lado, 2 del de Occidente. Sí. 3 del oeste, Tres, 2 tres del grupo B, que es el donde no está el Uxama, y el A, y dos que es del el grupo Soriano, A. por decirlo así, Soriano- son 2. Eso es. Vamos a llamarlo Soria, Burgos, Segovia, Ávila. Vale. De esos 2 tenemos, bueno, Laguna, que normalmente suele jugar en nuestra Sí, categoría, el mismo. y el Briviesca. Sube el colegio de Cesanos. Entonces decíamos, tendría que subir el Numancia B también para ocupar esa plaza. Y para dejar dos huecos para estos dos que descienden. Al menos esa es la teoría. Claro, porque al final, si el Numancia B sube, se queda ese hueco libre que es para el 12º, que es el Usama, pero si el Numancia B no sube, se queda en la categoría arrastra. No es que arrastre el Numancia, arrastra el que baja, pero no le metería en ese saco al Uxama. Ojo, el Numancia o, esperemos que no, ojalá sea el Numancia o el Turegano. Bueno, efectivamente. Sí, como sube el Turegano. Como si hubiera alguno de grupo A. De este grupo. Eso es. Para el Uxama lo mejor sería que la final fuera Numancia B Turegano. Así estamos salvados. Antes de... Eso, claro, eso es. Hay que recordar que de esos 4 equipos solo sube uno. Claro. Entonces, Han subido los 2 primeros directos sí, y suben 3 en esta categoría, 2 directos y 1 con este playoff de ascenso, que deseamos, y de qué manera, que sea también pues el Numancia B, ya no solo por el Numancia, que también... A ver, yo creo el sitio del se lo ha Numancia merecido, B es tercera además. división. Sí, Y- eso está y- claro. Y el equipo que tiene este año el Numancia B Y los méritos que ha hecho, es para ascender a tercera división. Y para jugar en tercera división. Sí, para jugar en tercera O sea, división. el equipo Eso es es. para jugar en tercera división. Igual que el año pasado, al final División de no Honor le también. echábamos la culpa al primer equipo porque cogían muchos jugadores para jugar, pero al final el Numancia B el año pasado no pudo optar al playoff porque muchos jugadores del Numancia B tuvieron que estar en la plantilla del primer equipo por lesiones y demás. Claro, sobre Este año hemos tenido la suerte, muy buena suerte, de no tener tantas lesiones. Y al final el Numancia B ha hecho su Y aún, grupo. y aún hemos tenido. Sí, pero bueno, al final casi el que más ha tenido que estar ha sido Miguel Ángel, ¿no? Que era como tercer portero por las lesiones de Dorron y tal. Pero es que el año pasado, lo que dice César, los 3 primeros meses a lo fue una mejor plaga. tenía 5 o 6 chavales en, Fue una plaga. En el banquillo. en el banquillo. O sea, al final el banquillo lo rellenaba con gente del B. Y al final, pues eso, este año Numancia B, tú miras, está más tranquilo.
Ha hecho su campeonato, lo ha hecho muy bien. Claro, es Salamanca B, duelo de filiales. Salamanca y Numancia en la segunda ref. Exacto. A ver por dónde sale el tema. Esperemos que bien, esperemos que bien. Y bueno, pues rápidamente también balonmano Soria, que hablaremos también hoy con el presidente, con Carlos Heras, para hablar un poco de ese playoff. Lo concretaremos más detenidamente. Y bueno, lástima también por parte del Club Soria Baloncesto, que bueno, pues tenía también, ahí tenemos pues los encuentros que va a tener también. El balonmano Soria, que bueno, el viernes se enfrentará al Bolaños a las 7 de la tarde, el sábado a las 9 contra Aneitasuna y el domingo ya por la mañana a las 10:30 contra La Roca. Además fue precisamente el último del año pasado. Sí, al final lees Aneitasuna y dices, ostras, un histórico, ¿no? del balonmano. Pero bueno, al final esto de los playoffs no sabes quién te puede dar más guerra, quién te puede sorprender, a quién le puedes sorprender tú. Claro. Y sobre todo es como vayan los partidos del viernes. Claro. Primer hachazo hay que darlo. Claro. Y además al local. Tú vas al equipo, juegas contra el equipo local, entre comillas, dar la sorpresa, porque entre comillas sería una sorpresa. Es difícil ir al equipo local y ganarle. Ya los demás terminan con más tiento. Y entre comillas te quitas al equipo local. Sí, pero claro, luego el equipo local te lo quitas tú de la batalla, pero no puede dar los partidos por perdidos, porque si no la gente de allí dicen, oye, para que organices una fase de ascenso en el primer partido pierdes todas las opciones, tienes que pelear todos los partidos. Y a ti, como van a presionar a los demás, te interesa que metan presión a los demás. A ver, depende de muchas cosas. Al ser 3 partidos en 3 días y todos contra todos, entre comillas, del descanso. Juegas el sábado y juegas el domingo por la mañana. Claro. O sea, estás hablando de que juegas 12 horas. Sí, 2 partidos que te juegan la temporada. Y fíjate que le ha tocado el primer equipo, el equipo local, y a mí no me parece ni mal, ¿eh? Porque el equipo local, el primer partido, está súper presionado. Claro, porque no es lo mismo que el último no día. es cuando ya estás más suelto el sábado, partido, que es cuando más cuesta empezar a carburar, a desengrasar, que el brazo vaya. Para mí, que juegue el primer partido con el equipo local. El primer partido ellos tienen que ir el local tiene que ir a muerte en todos los partidos. Y el primer partido es duro porque es complicado, entras en calor, o sea, entras en la competición, es muy difícil. Y claro, y si les ganas, los otros tienen la obligación de ganar a los demás equipos simplemente por el hecho de su afición. O sea, que es lo que digo yo, que el primer equipo el local el viernes está muy bien. Pero luego, claro, te la meten cruzada con el horario del domingo. El domingo a las 10 de la mañana me parece una introspectiva. Bueno, pues repaso que hemos hecho también y bueno, además de a que vean Canal 9 Soria el próximo domingo en este encuentro entre el Numancia y el Getafe B, también el sábado les invitamos a que vean la final de la Copa Diputación, que un año más pues apostamos por darla en directo para que todos ustedes puedan disfrutar y que bueno, estaremos bien acompañados, ¿verdad? Supongo que sí. Pues César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Y Jorge, lo mismo, muchísimas gracias también. Nos vemos este finde. Nos vemos este finde y allí estaremos presentes en San Juan de Garray. Vamos a dejar ya la tertulia, pero no les dejamos con el programa porque en un instante volvemos con muchos más protagonistas que tenemos que hablar hoy, tanto de balonmano, de ciclismo y bueno, también de bádminton, ¿eh? Vamos a tener un poco de todo, será después de la publicidad.